Puede ser que es la primera vez que escuches qué es una perspectiva aérea, o también a lo mejor te preguntaste qué influye en nuestra composición para crear profundidad en nuestro trabajo, y sobre todo no hablo de la perspectiva en el dibujo, pero de la perspectiva en las acuarelas o en cualquier medio que estamos utilizando. Si te has preguntado alguna vez por qué en mis trabajos parece que he hecho todo bien y he aplicado los colores bien, pero no tengo el sentido de profundidad y parece que toda la casa me viene encima, quiero decir que todos los planos me vienen delante y no hay diferencia entre estos. Si te ha ocurrido alguna vez estas incidencias, entonces este vídeo es para ti. Te invito a descubrir más sobre la perspectiva aérea, cómo la utilizamos, por qué la utilizamos y cómo esto nos crea una vista bonita a nuestro trabajo. Y también os invito a dibujar un paisaje en las acuarelas, donde os voy a enseñar cómo utilizar la perspectiva aérea en vuestros trabajos. Hoy os invito a dibujar estos 3 ejemplos donde vamos a aprender cómo dibujar la perspectiva aérea o perspectiva atmosférica. Y empezamos con el dibujo número 1, que sería dibujar montañas. La perspectiva aérea o perspectiva atmosférica es el método con el cual se produce una sensación de profundidad en una pintura, al imitar el efecto de espacio que hace que los objetos se vean más pálidos, azules y nebulosos o menos distinguibles a distancia media y lejana. El término de perspectiva aérea o perspectiva atmosférica fue acuñado por Leonardo da Vinci, pero la técnica pudo haber sido empleada en las antiguas pinturas murales greco-romanos que dibujaban Pompeya. Fue cuando se descubrió que el polvo y la humedad en el ambiente causaban la dispersión de la luminosidad, siendo la luz de la longitud de onda corta o azul más diseminada y la luz de longitud de onda larga, como por ejemplo roja, menos esparcida. Hemos empezado con ese dibujo con las montañas de color azul, básicamente para hacer el ejercicio lo más sencillo posible y para que se entienda mejor posible cómo hacemos la perspectiva aérea. Porque en líneas generales lo utilizamos con un tono pálido, azul o nebuloso a los objetos que están más lejos. De esta manera se produce el efecto de lejanía. Esto se debe a que las cosas se hacen menos distinguibles a la larga distancia. En la técnica de dibujo en acuarelas, lo que hacemos utilizamos mucha agua y menos color para la parte del horizonte o todos los objetos que están más lejos para mostrar lejanía. Y en cambio más color y menos agua a todos los objetos que están más cerca de nuestra vista. En otros medios que son opacos, como por ejemplo el óleo, acrílico o gouache, utilizamos el color blanco para crear esta tonalidad más clara. ¿Por qué es tan importante emplear la perspectiva atmosférica en nuestros proyectos artísticos? Por ejemplo, cuando observamos un paisaje en la realidad, elementos como el polvo del ambiente o la humedad hacen que observemos de manera menos nítida y con cierta tonalidad azulada los objetos más alejados. Esta realidad que podemos observar en nuestro día a día debemos plasmarla en nuestros proyectos. Si dibujamos un ambiente con el mismo nivel de detalle en una montaña del fondo que un animal que se encuentra en primer plano, nuestro dibujo perderá toda su profundidad y perspectiva. Al emplear en cambio esta técnica es diferente utilizarlo en pintura o en dibujo, y también, como os he comentado, tenemos que emplear diferentes recursos. Cuando usamos la perspectiva atmosférica en pintura, lo que está más cerca del espectador tendrá que tener más saturación y contraste, mientras que lo que esté más alejado tendrá que tener mucha menos definición. En dibujo, en cambio, lo que más cerca se encuentra del espectador estará delineado de forma más oscura y gruesa, mientras que lo más alejado tendrá una línea clara y más fina. Y también la parte de que tengamos más cerca va a estar más grande como proporción y más pequeño más hacia el horizonte. Esto ya lo hemos hablado en el vídeo anterior, donde os explico cómo dibujar la perspectiva
en el dibujo, cómo crear la perspectiva y profundidad en el dibujo. Por eso te aconsejo que vuelvas a mirar el vídeo anterior de mi canal de YouTube para entender mejor sobre las perspectivas, porque aquí hablamos solo la perspectiva en la pintura, no en la perspectiva del dibujo. He pensado en mostraros varios trabajos que he hecho para enseñar más en detalle cómo es la perspectiva aérea y sobre todo enseñaros que tenemos que crear este efecto de que la cosa vaya más para lejos y también para enseñar al que está visualizando nuestro trabajo que lo más importante lo tenemos en primer plano. Por ejemplo, aquí veo que en el primer plano todo el trabajo está más detallado, los colores son más cálidos y también tienen otra forma. En cambio, todo lo que está yendo por detrás, en la parte del horizonte, se va yendo con unos colores más suaves, más claros y más fríos. Básicamente el 90% de tiempo vamos a hacer los fondos bastante fríos en color y más cálidos frente a nosotros. Y vamos a seguir las mismas dinámicas de crear este efecto de muy transparente y muy claro y muy frío cerca del horizonte y más cálido, más detallado, más intenso en color, más cerca de la parte del primer plano. Lo mismo aquí, más detalles he mostrado aquí en la parte donde tenemos agua y menos detalles he dibujado en la parte de la montaña. Y también me gustaría enseñaros excepciones, porque es verdad que muchas veces en el horizonte trabajamos con los colores fríos y más cerca de nosotros trabajamos con los colores cálidos. En cambio, también hay veces que trabajamos con los colores cálidos. Si, por ejemplo, el tiempo que está fuera hace que todo lo que estamos viendo enfrente nuestro es frío, esto significa que la parte de atrás va a estar cálida en color. La regla consiste que si la parte delantera está en un color cálido, entonces la parte detrás, la parte del horizonte va a estar en un color frío y viceversa. Si tenemos un color frío enfrente nuestro, entonces la parte del horizonte va a estar con un color cálido. Y las otras excepciones que también otra excepción que quería mostrar es esta escena cuando tenemos una puesta del sol. En este caso, el sol, como está bajando justo en la línea del horizonte, vamos a tener colores cálidos y todo lo que tenemos más cerca va a estar más frío. Eso también tenemos que considerarlo. Aparte de dibujar las montañas, de dibujar otras cosas o por ejemplo simplemente un paisaje simple, también tenemos que tener en cuenta no solo el paisaje en sí, pero también las nubes. Muchas veces cuando tenemos nubes para dibujar, tenemos que tener en cuenta que las nubes que tenemos más cerca, si son de color cálido, entonces en el horizonte van a estar de un color frío. Y si los colores que estamos viendo enfrente nuestro son fríos, entonces en la parte del horizonte las nubes van a estar más fríos. Aparte de esto, en la perspectiva aérea, tenemos que tener en cuenta que las nubes siempre enfrente a nuestro, que son más cercanos de nuestro ojo, van a tener una forma redonda, con volumen, con densidad, con profundidad. En cambio, todas las nubes que los vamos a dibujar cerca del horizonte van a mostrarse como una línea, no se muestran tan detalladas y no se muestra tanta profundidad. Eso también tenéis que tenerlo en cuenta. Procedemos con el ejemplo número 2, donde vamos a dibujar unos árboles de Navidad y también vamos a utilizar la perspectiva aérea. Todos los ejemplos que os estoy mostrando son muy sencillos, pero lo que hago es utilizar varios colores y que estáis viendo que utilizarlo con un color solo en monotono también se pueden conseguir el efecto de perspectiva atmosférica o aérea. La luz y el color juegan un papel decisivo en la perspectiva atmosférica. Si nos fijamos en un espacio abierto y apreciamos su profundidad, observaremos que los elementos alejados se ven más pálidos y nebulosos, a la vez que se van distinguiendo mejor en color y nitidez, según miramos lo que están más cerca.
La perspectiva atmosférica o aérea es un efecto óptico por el cual la luz absorbida por el vapor de agua o las partículas de polvo en suspensión de la Tierra se diluye y los tonos pierden contraste. El color azul, lo que hicimos en el ejemplo anterior, generado por luz de longitud de onda corta, atraviesa mejor la humedad y de ahí que los tonos distantes son más fríos. En nuestro caso no utilizamos los tonos más fríos, aquí justo utilizamos un color menos frío con más color. Y si volvemos a Da Vinci, él mismo decía que si acabamos mucho y con gran detalles los objetos lejanos, parecerá que están cerca en lugar de distanciados. De esta forma, procura imitar con discernimiento, atendiendo a la distancia de cada objeto y ahí donde estén confusos y con rebordes poco definidos, representarlos tal cual son y no los acabamos demasiado. Como podéis ver, los árboles que estaba dibujando anteriormente, aparte que son muy claros de color, también les he añadido algo de color azul. En cambio, cada vez que vengo más cerca de primer plano, los colores cambian y se hacen más oscuros y más cálidos. La aplicación de la perspectiva aérea permite crear la sensación de atmósfera y profundidad en una obra de arte, dando a la imagen una mayor sensación de realismo. Además, esta técnica también proporciona un mayor énfasis en la creación de planos y volúmenes, lo que contribuye a una composición más equilibrada y armoniosa. La perspectiva aérea revolucionó la forma de representar el espacio en las pinturas del Renacimiento, permitiendo a los artistas capturar de manera más precisa la realidad y la profundidad en sus obras. Esta técnica se convirtió en una de las características distintivas del arte renacentista y fue ampliamente utilizada durante este periodo. Leonardo da Vinci, como lo estoy mencionando muchas veces, fue uno de los principales exponentes de la perspectiva aérea y su aplicación se puede apreciar con obras como La Última Cena y La Virgen de las Rocas, donde utiliza esta técnica para crear una sensación de distancia y profundidad. La perspectiva aérea fue una innovación importante en el Renacimiento, lo que permitió a los artistas representar de manera más precisa la realidad espacial en sus obras. Y Leonardo da Vinci y otros artistas renacentistas utilizaron esta técnica para revolucionar la forma de capturar la distancia y crear un mayor sentido de profundidad en sus pinturas. Y estamos acabando el segundo ejemplo con los árboles de Navidad. El último ejemplo va a ser con las dunas de arena y es otro ejemplo con los colores cálidos. Como os he comentado, el ejemplo número 3 son dunas de arena y es una imagen con un paisaje escénico que presenta colinas o dunas de arena. Es una composición que muestra la belleza natural del terreno con las colinas y las dunas de arena, creando también texturas y formas interesantes. A lo lejos vemos que utilizamos un color muy claro, donde utilizo un ocre o algún amarillo también se puede utilizar para mostrar la parte que está más lejos de la vista. Y lo que añade más grandeza era que vamos a sobreponer varias dunas y varias colinas de las dunas con varios colores más oscuros que van a la medida que se acercan a nuestros ojos. Ahora estoy utilizando el color rosillena para mostrar más intensidad. Como ya hemos comentado, la perspectiva atmosférica es la frase utilizada para describir nuestras percepciones de los objetos que están en la distancia. Las condiciones en la atmósfera cambian a medida que un objeto o paisaje se extiende a lo lejos. Se puede aplicar una ilusión de profundidad a distancias cortas, así como crear una ilusión de espacio infinito. Estas condiciones hacen que los objetos cambien de tamaño, color y textura a medida que se acercan o alejan en un plano de una imagen. Como
ahora trabajamos más sobre el color y no sobre la distancia y no enseñamos ningún objeto, os invito también que miréis el vídeo anterior de mi canal de YouTube donde explico en detalle cómo aplicamos la perspectiva en el dibujo, donde sí que trabajamos con los objetos que están más cerca, son más grandes y más detallizados, y con los objetos que están más lejos son más pequeños y menos detallizados. Ya estamos acabando con el ejemplo número 3 y quería daros algunos consejos para utilizar la temperatura del color para crear profundidad en vuestros trabajos. La clave principal está en emplear el lado frío de la rueda de colores. Por eso también te invito a que mires en mi canal de YouTube. Tengo el vídeo donde muestro la rueda de color y cómo trabajamos con esto. Ahora, recuerda que estamos hablando en términos relativos aquí, por lo que aún puedes incluir colores cálidos en la distancia, pero deben ser más fríos que los que estén más cerca. Espero que te haya gustado este tutorial. Si has dibujado junto conmigo, te invito a compartirlo en Instagram y en Stories y mencionarme para que yo pueda ver el trabajo y también puedo dar un feedback para tu trabajo. Si te ha gustado este vídeo, dale un like y comparte con tus amigos. También si tienes algunas preguntas, puedes dejarlas en los comentarios. También si necesitas saber los materiales que estoy utilizando, en la descripción de este vídeo tengo todos los enlaces con todos los materiales que estoy utilizando durante este vídeo. También te invito a suscribirte a mi canal para no perder los próximos vídeos, porque en los próximos vídeos voy a enseñar aún más cosas sobre la composición y cómo la utilizamos en nuestros trabajos. Y si estás por primera vez aquí en mi canal de YouTube, también te invito a que mires el último vídeo sobre la perspectiva en dibujo y cómo aprender varias técnicas de dibujo de una forma sencilla y rápida. Gracias por estar conmigo y hasta la próxima. Adiós.